Considero que eso también se estaba dando en la actualidad, y se está dando en la actualidad, porque las audiencias escritas también se aplica el principio de publicidad y tienen acceso todas las personas que así lo requieren. No en todos los casos se va a aplicar este principio. En algunos casos muy especiales, este juicio oral va a ser de manera privada. En el caso de que exista, digamos, la víctima de violación, cuando el afectado sea un menor, en este caso sí, la audiencia oral será a puerta cerrada, definitivamente, para salvaguardar, digamos, en este caso, pues, ¿cómo lo podríamos decir? Salvaguardar, digamos, ese derecho de la víctima de que no sea público, digamos, ese proceso por la gravedad del asunto que está ventilado en ese momento. ¿Sí? Ahí volveríamos otra vez a los derechos humanos, ¿no? O sea, a garantizar esa privacidad en relación al derecho humano que tiene, porque bueno, pues el ofendido, al haber sido agredido y todavía hacerlo público, bueno, pues tendrá una mayor situación de pues estar en indefensión o sentirse mal ante la publicidad que pueda realizarse al respecto, ¿no? Así es. Y este principio de publicidad va a abarcar desde el momento de la apertura a juicio oral, es decir, desde el momento que preside el juez o los jueces este juicio, el desahogo de las pruebas, o sea, desde el alegato inicial, el desahogo de pruebas, el alegato final, hasta ahí se puede decir que opera el principio de publicidad, porque posteriormente se va a pasar a la deliberación de la sentencia, que esta debe ser secreta, sí, por los jueces. Entonces, por lo tanto, el principio de publicidad va a abarcar desde el momento de la apertura de alegatos, tanto del Ministerio Público como de la Defensa, hasta el alegato final. Eso es. Doctor, ¿qué otros principios rigen dentro de los juicios orales? Tenemos un segundo principio, que es el principio de contradicción. ¿En qué consiste este principio? Este principio se trata de que exista igualdad entre las partes en el proceso, es decir, que tanto el Ministerio Público como la Defensa puedan argumentar, sustentar su tesis sobre el caso que se está planteando en ese momento. Es decir, que tanto una parte tiene el derecho de interrogar como la otra de contrainterrogar a los testigos, a los testigos peritos que en ese momento se van a juzgar o ventilar en ese juicio oral. Esa sería la de contradicción. ¿Sí? Eso es. ¿El de inmediatez también podría considerarse como un principio dentro del juicio oral? Definitivamente es un principio muy importante que se critica mucho el juicio escrito. El principio de inmediación consiste en que el juez esté presente en el momento del desahogo de todas y cada una de las pruebas. Es decir, debe estar presente el juez, el Ministerio Público, que ahora lo denomina el fiscal, la defensa y por supuesto el procesado o el imputado, en ese sentido. ¿Sí? Mucho se ha criticado que en la actualidad no opera ese principio. Yo considero que sí opera esa situación y que los jueces sí están presentes en el momento de que se desahogan todas y cada una de las pruebas. Ese era el principio de inmediatez. Otro principio fundamental sería el de continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el juicio oral que se lleva a cabo, ¿sí?, no va a existir interrupción ninguna. Continuidad desde el momento del alegato inicial hasta el alegato final. Este principio también en la actualidad se materializa
En los juzgados de paz, generalmente, en una sola audiencia, una audiencia principal, se llevan a cabo todo el desahogo de todas y cada una de las pruebas, ¿sí? En presencia del juzgado, ¿sí? Sería otro principio. Otro principio sería el de concentración. ¿Qué quiere decir el de concentración? Que en una sola audiencia, sin interrupción, desde el momento del alegato inicial hasta el alegato final y hasta el dictado de sentencia, se debe llevar el juicio oral correspondiente. Y bueno, y no sé, a la reserva de equivocarme, señor doctor, pero la propia oralidad, que el juicio propio lo determina así, también podría considerarse como otro principio, ¿verdad? Yo lo considero como otro principio. La Constitución establece solamente los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Pero un principio fundamental que es el soporte del juicio es la oralidad. Para mí es un principio fundamental. ¿Qué quiere decir la oralidad? De que el juez de viva voz va a percibir todas y cada una de las pruebas que desahoguen en ese momento. Las preguntas, los alegatos que lleven los argumentos, todo va a ser de viva voz en ese sentido. Entonces, desde mi punto de vista, es un principio fundamental. Otro principio que también, por ejemplo, en el Código de Chihuahua establece como el principio de igualdad. Pero este principio pienso que va inmerso, ya se encuentra contemplado en el principio de contradicción, en ese sentido. Muy bien, doctor. Estamos platicando con el doctor Mauro Morales Sánchez y en el tema tan interesante de juicios orales. Vamos a una pausa y regresamos para seguir con este tema tan interesante. Regresamos. Gracias. Seguimos platicando con el doctor Mauro Morales Sánchez en el tema juicios orales. El doctor Mauro es juez 45º de paz penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Estamos platicando en este tema tan interesante de juicios orales y como antes de la pausa hablábamos, doctor, de lo que usted nos señalaba de los principios, lo que establece la Constitución, cuáles son los que están plasmados, pero otros que se reflejan, que pueden, como usted lo dijo, estar inmersos dentro de otros o que deben ser considerados, como es el propio principio de la oralidad. Yo quisiera preguntarle, señor doctor, aquí ahorita que usted nos está platicando de esta parte de los principios en relación usted decía que no se le llama juez, ahora se les denomina fiscales. Mi pregunta iría enfocada a cómo se les denomina, cuáles son ahora las partes dentro del juicio oral. Dentro del juicio oral, digamos, dependiendo de la entidad, el juez puede ser